Queridos amigos y hermanos, sean todos bienvenidos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo a una nueva edición de este comentario al texto bíblico sobre el cual la lección de la escuela sabática está basada. Es una preciosísima oportunidad, maravillosa, que Dios pone delante de nosotros el día de hoy, y esta es estudiar detenidamente en el temor y gracia de nuestro Señor Jesucristo el capítulo número 10 de la epístola del apóstol Pablo a los Hebreos, específicamente los versículos 1 hasta el versículo 22. Maravillosa ocasión solemne y sublime que Dios nos regala en esta oportunidad. Así que antes de orar y dedicarnos a esta tarea, sencillamente queremos recordar que si usted tiene una inquietud o pregunta que surge durante su estudio de la lección semanal o durante el texto bíblico sobre el cual esta lección está basada, usted puede conectarse con nosotros totalmente en vivo e intentaremos en la gracia de Cristo responder su inquietud o pregunta el día sábado a las 7:30 de la mañana, hora de Venezuela, a través de este mismo canal en el cual usted está viendo este repaso, comentario al texto bíblico en esta oportunidad. Así que les esperamos sábado a las 7:30 de la mañana, hora de Venezuela. Vamos entonces a orar y de inmediato nos introducimos al texto bíblico con la ayuda de nuestro Padre Celestial. Oramos juntos. Nuestro Padre Celestial, bendito, santo y glorificado sea tu nombre, hoy y por los siglos de los siglos. Para ti, Señor, y a ti pertenece la sabiduría desde la eternidad. Y tú, Señor, nos has dicho que si llegásemos a necesitar, podemos pedirla a ti, que la dará abundante y generosamente. Por eso, Señor, para estudiar este capítulo, nosotros anhelamos, necesitamos sabiduría divina, Señor. Danos de tu sabiduría por medio de tu Santo Espíritu. Conduce nuestras mentes y corazones para que podamos contemplar a Jesucristo brillando, exaltado delante de nuestros ojos, y al contemplarle, Señor, podamos ser transformados de gloria en gloria a su imagen y semejanza. Tómanos, Señor, toma nuestras mentes y corazones con tu Santo Espíritu y guíanos al conocimiento de toda verdad, según es en Cristo Jesús. Te lo pedimos, Padre Santo, en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén y amén. Bien, queridos hermanos, vamos por favor a mirar nuestro texto bíblico, comenzando en el versículo número 1. Recuerden, vamos a estudiar específicamente, los versículos 1 hasta el versículo 22 del capítulo número 10 de la epístola a los Hebreos. Así que vamos a comenzar por su primer versículo, y esta sección de versículos corresponde al versículo número 1 hasta el versículo número 4. Esta es su primera sección. Aquí está su introducción, aquí están sus premisas básicas con las cuales el apóstol va a desarrollar el contenido del capítulo 10 de la epístola. Vamos entonces a mirarlo. Dice así: porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. Miren, este versículo número 1 está lleno, pero abundantemente, de lecciones importantísimas que contienen, como ya dijimos, las premisas introductorias
y las premisas fundamentales sobre las cuales el edificio completo del capítulo 10, versículos 1 al 22, está estructurado. Miren esto. En primer lugar, la ley contiene la sombra de los bienes venideros. ¿Qué son esos bienes venideros? De acuerdo con una lectura cuidadosa del capítulo 7 y el capítulo 8 de Hebreos, los bienes venideros son el cumplimiento de las promesas del pacto eterno, que es exactamente lo mismo que el cumplimiento de las promesas del nuevo pacto. ¿Por qué? Porque pacto eterno, según lo llama el capítulo número 13, versículos 20 y 21 de la epístola a los Hebreos, pacto eterno y nuevo pacto, según el capítulo 8, es exactamente lo mismo. Esta equivalencia entre pacto eterno y pacto nuevo que se establece en la epístola a los Hebreos no es nueva en las Sagradas Escrituras. El profeta Jeremías en su capítulo 31 y capítulo 32 ya había establecido esta equivalencia entre pacto eterno y nuevo pacto. Así que cuando la Biblia nos habla de nuevo pacto, podemos con toda seguridad y garantía leer pacto eterno. Ahora bien, si este pacto es eterno, entonces antecede la creación de este mundo. Y eso es exactamente lo que nos dice y confirma el espíritu de profecía, por ejemplo, en citas solemnes y maravillosas como la que se encuentra en la página 773 y 774 del Deseado de todas las gentes, donde se nos dice que antes de que los cimientos de la tierra fueran echados, el Padre y el Hijo habían hecho un pacto solemne, habían unido sus manos en un solemne compromiso de que Cristo sería el fiador, el garante de la especie humana si ésta era caída, engañada por Satanás. Cristo es el garante, representante, fiador de la raza humana en los términos juramentados del pacto eterno entre el Padre y el Hijo antes de la creación de este mundo. Así que noten, antes de que exista historia, el pacto eterno y sus términos, sus promesas existen para beneficio de los seres humanos que serían posteriormente creados. El hombre, el ser humano, tiene un garante como fundamento del pacto eterno para tener otra oportunidad en caso de caer en el pecado engañado por Satanás, y esto es antes de la fundación del mundo. Así que el plan de la salvación no es inaugurado, ni siquiera modificado cuando Jesucristo asciende al reino celestial. Cuando Jesucristo asciende y se sienta en el trono del Padre Celestial, no se está inaugurando nada, no se está modificando nada, sencillamente se está cumpliendo el pacto eterno establecido desde antes de la fundación del mundo, desde los días de la eternidad. Porque tan ciertamente como nunca hubo un momento en el cual Dios no existiera, así tampoco nunca ha habido un momento en el cual manifestar su gracia a la humanidad no haya sido la delicia de la mente eterna. Por esa razón, el pacto de gracia, el pacto de misericordia existe desde toda la eternidad y se lo llama el pacto eterno. Habiendo dicho esto, los bienes venideros, que son el cumplimiento del pacto eterno, estaban sencillamente comprendidos, contenidos como sombra en aquella disposición de culto que se realizaba en el santuario terrenal. ¿Por qué razón los bienes venideros, es decir, las promesas del pacto eterno? ¿Cuáles son las promesas? Vamos a ser específicos. Número 1, la promesa de escribir y grabar la ley, la voluntad eterna de Dios en la mente y corazón del adorador.
Número 2, el acceso individual, genuino, real del creyente al trono de Dios para participar del poder divino, de la naturaleza divina con la cual se pueda huir a la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Y número 3, el perdón total y completo de los pecados y transgresiones. Estas promesas del pacto eterno, que son los bienes venideros, se encontraban sencillamente y como sombra comprendidas, contenidas en la disposición de culto en relación y alrededor del santuario terrenal. ¿Por qué razón esto era así? Atención. No era la voluntad de Dios escribir su ley sobre la fría piedra cuando la escribió en las tablas. No era la voluntad de Dios. La voluntad de Dios siempre fue grabar, escribir su ley en la mente y corazón de su pueblo. ¿Por qué razón Dios no pudo escribir la ley suya en la mente y corazón de su pueblo en el monte Sinaí? Por la misma razón de que la disposición de culto centrada en el santuario terrenal contenía la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas. ¿Cuál es la razón? La incredulidad del pueblo. Por la misma razón que el pueblo no entró a la tierra prometida ese mismo año de la salida del pueblo de Egipto, por la misma razón que solo Caleb y Josué heredaron las promesas del Señor, por la misma razón de que al pueblo de Israel se le dio rey cuando desechó el reinado del Dios eterno sobre ellos, por la misma razón las promesas del pacto eterno no se le pudieron dar como la imagen misma de las cosas al pie del monte Sinaí al pueblo hebreo. ¿Por qué? Por la incredulidad. Porque este pueblo, en vez de oír la voz del Señor y aceptar el pacto de Dios, el pueblo con su boca y desde una confianza propia quiso concertar pacto con Dios, que en su infinita misericordia Dios aceptó para transmitirles didácticamente la enseñanza de que por sí mismos y en sí mismos y por sus medios y por sus fuerzas eran absolutamente incapaces de llevar a cabo la voluntad de Dios, y sintieran al fallar terriblemente en este pacto que habían concertado por medio de la adoración al becerro de oro. En esta falla trágica, Dios quería mostrarles la absoluta dependencia, completa dependencia de Cristo para poder guardar tan siquiera un solo mandamiento de la ley, porque el corazón humano no puede obedecer a Dios a menos que Dios obre el milagro de la obediencia en este corazón. Este milagro de la obediencia está comprendido como la promesa misma del pacto de Dios, del pacto eterno, no su condición para establecer pacto con Dios. Por esta razón, por causa de la incredulidad, en el santuario terrenal había velo. ¿Te das cuenta? Velo que separaba el atrio del pueblo en general. Velo que separaba el lugar santo del atrio. Velo que separaba el lugar santísimo del santo. ¿Por qué había velo en el santuario terrenal? Por la misma razón por medio de la cual o por la cual Moisés tuvo que poner velo en su rostro al descender del monte, y los israelitas contemplaron su rostro. Para poder ver a Moisés, Moisés tuvo que velar su rostro.
¿Y qué nos dice el apóstol Pablo sobre este velo de Moisés? Sobre este velo que Moisés puso sobre su rostro cuando descendió del monte. Según nos dice Pablo en 2 de Corintios capítulo número 3. Este velo es el velo que habita en el corazón del hombre cuando no ha visto a Jesucristo en la ley. Cuando no ha visto, no ha discernido, no ha podido contemplar a Cristo y sus promesas en la ley, el velo está puesto sobre su corazón. Pero este velo, según 2 de Corintios 3, es quitado cuando se convierten al Señor. Y entonces la gloria de Dios, que siempre es el objeto que este velo tapa, la gloria de Dios que se manifestó en el rostro de Jesucristo, brilla delante de nuestros ojos, y contemplando la gloria de Dios con rostro descubierto, vamos siendo transformados de gloria en gloria a la misma imagen del Señor. ¿Te das cuenta la función del velo? ¿Te das cuenta lo que sucedía en el santuario terrenal? ¿Te das cuenta lo que sucedía? En el santuario terrenal había, escucha bien, en el santuario terrenal había, en el mismo lugar y por medio del mismo modelo, había una intención reflejada que podía ser discernida de parte de Dios de acercarse al pueblo, pero al mismo tiempo la intención de Dios de mantenerse oculto y alejado, para que el pueblo que comprendiera ese sistema anhelara algo mejor de lo que sus ojos podían ver, anhelara algo mejor, anhelara los bienes venideros, la imagen misma de las cosas que eran las promesas del pacto eterno, las promesas del nuevo pacto. Es como si en el santuario terrenal Dios nos hubiese dejado un mensaje de que lo que allí había no era la realidad, de que lo que allí había solamente en su infinita misericordia quería conducir las mentes a la contemplación del mensaje de la gloria de Dios que iba a ser derramada sobre el rostro de Cristo, para que el adorador que se acercara al santuario terrenal pudiese anhelar, en su mente y corazón se despertara el deseo de algo mejor y pudiera ver a Cristo, la gloria de Dios, y así ser transformado por el Cristo que ya estaba presente y disponible durante ese tiempo. El santuario terrenal era un mensaje que en su infinita misericordia Dios había concedido al pueblo, para que el pueblo pudiese ser conducido a esperar algo mejor, a anhelar la gloria de Dios que sería manifestada históricamente en Cristo, pero que ya estaba disponible si sus mentes contemplaban, comprendían y discernían el mensaje de que solo en Cristo se tiene acceso a la gloria de Dios. Esto ya estaba disponible. Pero no fue sino gracias al apóstol Pablo, a los escritos del Nuevo Testamento, que todo esto se clarificó. El Espíritu Santo ya lo había querido mostrar, ya había enseñado esto. ¿Cómo? En la disposición de culto alrededor del santuario terrenal. Pero los apóstoles y la manifestación histórica de Jesucristo mostraron evidentemente el mensaje del santuario terrenal, así como estamos comprendiéndolo. Es lo que enseña la Escritura. Ahora mira esto. Mira lo que nos dice entonces este versículo. ¿Por qué razón estas cosas eran sombra, no la imagen misma de las cosas? ¿Dónde estaba este mensaje? ¿Dónde se nos enseñaba? Mira, en este sentido, estas cosas, dice el apóstol, nunca puede la ley por medio de la tenencia de las sombras, no de la imagen misma de las cosas,
nunca puede, por medio de los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, nunca puede hacer perfectos. ¿A quiénes? Según el versículo número 14, según el versículo número 9 del capítulo anterior, capítulo 9, esta perfección de la que habla el versículo 1 del capítulo 10 es la perfección en cuanto a la conciencia, que el versículo 14 del capítulo 9 dice que es la habilitación de la conciencia a través de la purificación de ella para servir al Dios vivo. Esta limpieza de la conciencia que obraría solamente la sangre de Cristo, los sacrificios y sistema de culto del santuario terrenal no podía lograrla. ¿Por qué no podía lograrla? ¿Por qué razón? Mira por qué, escucha esto. Dice el texto, no puede por medio de los mismos sacrificios o por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año hacer perfectos, escucha, no puede hacer perfectos a los que se acercan. Oh, y esta palabra acercan es demasiado, pero demasiado importante. ¿Por qué razón? Porque es la misma palabra griega que va a aparecer en el versículo número 22. Mira cómo aparece en el versículo número 22. Acerquémonos con corazón sincero. Entonces nota, el versículo número 1 te abre con el mensaje de que estas cosas que sucedían en el santuario terrenal, este sistema de culto, no puede hacer perfecto a los que se acercan. Tiempo presente, porque el santuario todavía estaba funcionando en la época en la cual el apóstol Pablo escribió esta epístola. No pueden perfeccionar a los que se acercan. Y el versículo 22 finaliza diciendo, acerquémonos con corazón sincero. Así que todo el mensaje que se encuentra entre el versículo número 1 y el versículo número 22 está estructurado y pensado para mostrarnos que el punto principal es que necesitábamos de alguien que nos acercara, porque el sistema de culto del tabernáculo terrenal no podía acercarnos. Y en esto radica su imposibilidad de perfeccionarnos. ¿Por qué no podía acercarnos? Precisamente porque Dios había velado su gloria. ¿Te das cuenta? ¿Y qué es lo que estos sacrificios y sistema de culto hacían? Mira esto. Cuando un adorador común y corriente del pueblo ofrecía su sacrificio por causa del pecado, la sangre que lo había sustituido, la sangre de la víctima que había sido derramada en lugar de la suya, llegaba solamente hasta el altar del holocausto, hasta el altar del patio. Hasta allí llegaba la sangre. Cuando se trataba de un príncipe de la congregación, en el mejor de los casos, la sangre que había sustituido al príncipe alcanzaba a ser asperjada en dirección al velo que separaba el lugar santísimo del lugar santo, y hasta allí llegaba la sangre. Pero la presencia, la gloria de Dios se encontraba todavía velada, estaba detrás del velo. ¿Te das cuenta? Entonces mira esto. Esos sacrificios, ese sistema no podía hacer perfecto al que se acerca. Y atención, la palabra acercarse en el idioma griego y en el idioma hebreo es demasiado importante. ¿Por qué razón? Porque la palabra ofrenda, corbán, y su plural, corbanot, la palabra corbanot, ofrendas, es exactamente proveniente de la raíz verbal hebrea
Karav, que significa aproximarse, acercarse. Así que, ¿qué cosa era la ofrenda que llevaba el adorador a ese lugar? ¿Qué era la ofrenda? Era un medio para aproximarse, un medio para ser acercado. Pero ¿hasta dónde era acercado? En el mejor de los casos, era acercado solamente hasta el velo. Y de allí no más. Ahora mira esto. Cada año, ocurría un día extraordinario, un día solemne. Cada año ocurría en medio del pueblo de Israel el día de la expiación. Y ese día, como ningún otro durante el año, el sumo sacerdote tenía el privilegio de entrar a la presencia de Dios, de cruzar el velo, de entrar a donde la manifestación gloriosa de Dios estaba y habitaba, llevando sangre ajena. Y a través de esa sangre alcanzar el lugar donde Dios moraba, desde donde el cual Dios se manifestaba, el trono de Dios en la tierra, por así decirlo, y con sangre ajena inocente de macho cabrío, allí alcanzar con sangre para limpiar el lugar de todo pecado, de toda confesión, de todo lo que había entrado por transferencia de pecado de adorador a víctima al santuario. Pero, esto ocurría cada año. ¿Cuál es el mensaje de que esto ocurriera cada año? Que si hoy debe hacerse el que ocurrió o aquello que ocurrió el año pasado, ya no sirve. Así que si lo que ocurrió el año pasado ya no sirve y este nuevo año debe hacerse de nuevo, quiere decir que en vez de limpiar, lo que se hace es recordar pecados cada año. ¿Te das cuenta? Eso es exactamente lo que dice el autor. Míralo, léelo. Versículo número 2 al 4. De otra manera, dice, de otra manera cesarían de ofrecerse, pues los que tributan este culto, limpios una vez, no tendrían ya más conciencia de pecado. Pero en estos sacrificios cada año se hace memoria de los pecados, porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados. Entonces, ¿por qué ocurre cada año? Porque lo que ocurrió el año pasado no sirve ya. Y si lo que ocurrió el año pasado no sirve ya y este año debe hacerse de nuevo, entonces lo que ocurre y lo que hay en esencia es un recuerdo cada año del pecado. ¿Te das cuenta? Eso es lo que el autor plantea. El sistema de culto del santuario terrenal y su día más importante, donde cada año el sumo sacerdote entraba al lugar donde Dios estaba, ese año en realidad no era solamente una purificación sombría de pecado, no, era en realidad un recuerdo del pecado que ocurría cada año. ¿Por qué? Porque la sangre de los toros y de los machos cabríos del año pasado no había podido quitar el pecado. ¿Te das cuenta? Entonces, ¿qué es lo que el autor plantea? Siendo esta la situación, ¿qué plantea el autor? El autor ahora traslada su mente al Salmo 40 por medio del Espíritu Santo, y del Salmo 40 el autor de Hebreos por medio del Espíritu va a hacer algo extraordinario, maravilloso. El Espíritu Santo nos va a mostrar desde el Salmo número 40 qué es lo que Dios hizo, qué es lo que era
la intención eterna de Dios. Mira lo que era la intención eterna de Dios, que se ve desde el Salmo 40, así interpretado como un salmo mesiánico. ¿Qué quiere decir un salmo mesiánico? Que el contenido del salmo se aplica contundente y plenamente y se entiende plenamente a la luz de lo ocurrido en la vida y obra de Cristo. Es un salmo aplicable a la vida y obra de Cristo. Por eso es un salmo mesiánico. Entonces, vamos a mirar lo que hace el autor en Hebreos 10, versículo 5, desde el Salmo 40, versículo 6 en adelante. Vamos a leer primero Hebreos 10. Dice así, versículo 5, Hebreos 10, versículo 5. Por lo cual, entrando en el mundo, dice, ¿quién dice? Lo dice Jesús. Solo Cristo puede decir algo semejante. Dice, por lo cual, entrando en el mundo, dice, sacrificio y ofrenda no quisiste. Este discurso directo que se reporta de parte de Cristo, este discurso directo, ¿a quién creen ustedes que va dirigido? Al Padre. Porque solo entre el Padre y Cristo se estableció el pacto eterno. No con hombres, sino entre la divinidad. Entonces, este discurso directo es de Cristo para el Padre. Así que dice Cristo, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí. Y dice el texto, diciendo primero sacrificio y ofrenda y holocausto y expiaciones por el pecado no quisiste, ni te agradaron, las cuales cosas se ofrecen según la ley, y diciendo luego, he aquí que vengo, oh Dios mío, para hacer tu voluntad, quítalo primero para establecer esto último. ¿Qué cosa es eso? Lo que el autor está diciendo es que al decir Cristo, sacrificio y ofrenda por el pecado y holocaustos y expiaciones no quisiste o no te agradaron, Cristo con su manifestación histórica, porque acuérdense que el versículo 5 comienza diciendo, por lo cual entrando en el mundo. Entonces, en su manifestación histórica, entrando en el mundo, Cristo abroga los sacrificios, ofrendas, holocaustos y expiaciones y establece lo último. ¿Qué es lo último? El hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado, o he aquí que vengo con el cuerpo que me has preparado para hacer según está escrito de mí en el rollo del libro. En pocas palabras, Cristo quita los sacrificios y ofrendas y establece la vitalicia, soberana, completa y profunda eficacia de su ofrenda de cuerpo de muerte en la cruz una vez para siempre. Entonces, quita los sacrificios, holocaustos y expiaciones y establece la única, soberana, completa y eficaz ofrenda de su cuerpo hecha en la cruz del Calvario una vez para siempre, para que esta sola ofrenda sea eficaz una sola vez y no que cada año se repita. ¿Por qué no se repetirá cada año? Porque con esta única ofrenda el Padre no se acordará más de los pecados, como se acordaba con el sistema de culto del santuario terrenal, en el que cada año se hacía memoria del pecado. Con esta única ofrenda que Cristo establece por medio de su cuerpo ofrecido en la cruz, entonces el Padre no se acordará más. Y si el Padre no se acuerda más, ya no hay más necesidad de ofrenda para remisión de pecados, porque el Padre ya aceptó esta única ofrenda y ha prometido no acordarse más del pecado. ¿Qué significa eso? Que con una sola ofrenda Cristo quitó el pecado de en medio. Eso es lo que ha dicho el texto en el capítulo número 9. Entonces, ¿cómo podemos nosotros interpretar esto según el Salmo 40? Oh, mira esto, el Salmo 40 dice algo extraordinario, pero extraordinario. Y es un salmo tan maravilloso. Recordemos que es un salmo mesiánico. Ha de ser leído
aplicado a Cristo. El Salmo número 40 nos dice lo siguiente en relación con esto que nosotros acabamos de leer. Miren esto. Ustedes saben que el apóstol Pablo, cuando citó el Salmo 40, lo hizo desde la versión griega del Antiguo Testamento, conocida en sus días como, mejor dicho, conocida por nosotros como la Septuaginta. En nuestros días se le llama Septuaginta porque, según la leyenda, en la carta de Aristeas, esta Septuaginta fue diseñada y traducida por 70 sabios eruditos en el idioma rabinos, en el idioma hebreo y en el idioma griego. ¿Ok? Eruditos en ambos idiomas. Estos 70 sabios hebreos se dieron a la tarea de poner casi literalmente, palabra por palabra, el hebreo al griego. Por eso se le llama versión de los 70 o Septuaginta. Ok, la versión griega del Antiguo Testamento fue la que Pablo utilizó para citar y comentar el texto del Salmo 40. Sin embargo, cuando nosotros vamos al Salmo 40, según está escrito en hebreo, el Salmo 40 en el versículo número 6 en adelante no habla de cuerpo que Dios le preparó a Cristo, sino que el Salmo 40 nos enseña otro aspecto de la encarnación. Atención, no es que el Salmo 40 en hebreo niegue la encarnación en el sentido de que niegue que Dios le preparó cuerpo a Jesús. No es eso. Lo que el Salmo 40 nos va a enseñar es otro aspecto de la encarnación. ¿Cuál es ese aspecto? Y atención con lo que voy a decir. Ese aspecto que el texto hebreo del Salmo 40 nos enseña también está presente en Hebreos 10, como lo vamos a comprobar de inmediato. Mira esto. ¿Cuál es ese aspecto que nos enseña en Salmo 40, versículos 6 al 8, aplicado a Cristo? Recordemos que es un salmo mesiánico según el mismo autor de Hebreos. Dice, versículo 6, Salmo 40, versículo 6, y vamos a leer hasta el 8. Dice así: sacrificio y ofrenda no te agrada. Ahora mira, en vez de decir más me preparaste cuerpo, mira lo que dice el Salmo 46. Sacrificio y ofrenda no te agrada, has abierto mis oídos. ¡Wow! ¿Te das cuenta de eso? El aspecto que el Salmo 40, versículo 6 nos enseña acerca de Cristo y la encarnación es que el cuerpo de Cristo, en el cual Cristo habría de cumplir a perfección la voluntad del Padre, no era un cuerpo especialmente diseñado para hacer la voluntad del Padre. Era cuerpo, era carne como la nuestra. Pero Dios había prometido abrirle los oídos a Cristo, hacerlo escuchar. ¿Y esto por qué es importante? Porque precisamente en el mismo lugar donde Dios le prometía al pueblo de Israel por primera vez congregado en el monte Sinaí su propio pacto, lo único que Dios les pedía era oír. Si el pueblo hubiese oído, no habría velo que separara la gloria de Dios de su manifestación entre su pueblo. Si el pueblo hubiese oído y hubiese aceptado el pacto de Dios, ellos reflejarían la gloria de Dios cual nación sacerdotal para toda la tierra. Pero no habiendo oído y habiendo sido incrédulos y habiendo manifestado confianza propia, Dios puso velo y en vez de una nación sacerdotal que reflejara la gloria de Dios al mundo, hubo una sola tribu que tenía contacto con esa manifestación gloriosa
para servir de puente intermediario entre el pueblo y su Dios, así como Moisés debió ser intermediario entre el pueblo y Dios cuando el pueblo no quiso oír. ¿Te das cuenta? ¿Te das cuenta? Entonces, en Cristo, Dios abre los oídos. Cristo recibe el abrir sus oídos para que pueda oír a Dios. Eso es lo que Dios anhelaba que el pueblo hiciera. Entonces Cristo oye a Dios. ¿Y qué ocurre? ¿Qué ocurre cuando Cristo oye a Dios? ¿Qué ocurre cuando Dios abre los oídos de Cristo? ¿Qué ocurre cuando Cristo oye a Dios? ¿Qué ocurre? Oh, mira lo que ocurre. Dice así, versículo 7. Entonces dije, he aquí vengo. En el rollo del libro está escrito de mí. El autor de Hebreos dice, para hacer tu voluntad, oh Dios mío. Pero mira cómo dice el texto hebreo. Dice, el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado y tu ley está en medio de mi corazón. ¿Cómo se grabó? ¿Cómo se alojó la ley de Dios en el corazón de Cristo? Ley que siempre agradó a Cristo ejecutar. ¿Cómo se grabó? Oh, por medio del oír al Padre. Cristo oía al Padre y la voluntad del Padre, expresada en su ley, se grababa diariamente en el corazón de Cristo. Y Cristo era sujeto a la obediencia completa y perfecta al Padre por medio del oír la voz del Padre. Escucha esto. Este aspecto del Salmo 40 en el texto hebreo también está presente en Hebreos capítulo número 10. ¿Cómo lo sabemos? Escucha esto. ¿Qué es lo que sucedió con Cristo? Cristo recibió la ley del Padre Celestial en su corazón. ¿Cómo la recibió? Oyendo la voz del Padre día a día. Ahora bien, pregunto, dentro de las promesas del pacto eterno, se encuentra la promesa de que Dios escribirá y grabará su propia ley en la mente y corazón del que se acerca a Él por medio de Cristo. Oh, sí, es la primera promesa del pacto eterno. Entonces, ¿qué es lo que vemos ya en el Salmo 40? En el Salmo 40 vemos que lo mismo que sucedió en Cristo, lo mismo que sucedía con Cristo, de la misma forma en que el Padre grababa su ley en el corazón de Cristo para que Cristo pudiera agradarse cada día en hacer la voluntad del Padre y así vivir durante toda su vida, esta misma experiencia, esta misma promesa, Dios la ofrece por medio de Cristo a todo aquel que por medio de Cristo se acerca al trono de gloria. ¿Te das cuenta? ¿Y cómo lo vemos en el cómo vemos esto en Hebreos capítulo 10? Míralo con tus propios ojos. Dice así, versículo número 10 hasta el versículo número 17. Vamos a mirarlo. Dice así, en esa voluntad que es en ese querer de Dios el Padre, aceptar no sacrificios ni holocausto, sino aceptar la ofrenda del cuerpo de Cristo en muerte de cruz, una vez para siempre, en esa voluntad del Padre. Aceptar la ofrenda de Cristo una vez para siempre, en esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo hecha una vez para siempre. En esa ofrenda, cuando Cristo crucifica ese cuerpo, esa carne, que el apóstol Pablo nos va a decir en Romanos 8:3, que es carne en semejanza de carne de pecado. Cuando Cristo crucifica esa carne en la cruz y lleva a cabo la consumación de la voluntad de Dios una vez para siempre, entonces por medio de esa ofrenda que Dios acepta, no
hay más recuerdo de pecado. Dios promete nunca más acordarse del pecado, pero no solamente eso, sino que ahora esa misma ofrenda hecha una sola vez para siempre abre para el adorador, abre para el creyente, abre para la humanidad la posibilidad de que quien se acerque en el nombre de Cristo al trono del Padre reciba en su corazón lo mismo que Cristo recibió, la ley de Dios escrita para agradarse en ella durante toda la vida. ¿Dónde dice eso Hebreos? Míralo. Dice así, versículo 11 al 15. Y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Pero Cristo, escucha esto, aquí está la esencia. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. ¿Qué quiere decir eso? Que Cristo alcanzó la presencia de gloria del Padre. Cristo alcanzó al Padre. Cristo hizo lo que la sangre de los sacrificios no hacía durante todo el año. Cristo hizo lo que ningún sumo sacerdote podía hacer. Cristo se sentó a la diestra del Padre y allí permaneció para unirnos con ese trono, con esa gloria, con esa presencia poderosa a todos aquellos que por la fe en su nombre nos acercamos a Dios. Porque Él nos acercó a nosotros que estábamos lejos. Él nos hizo aceptos en Él, en el amado. Y nosotros fuimos acercados gracias a la sangre de su cruz. En Él fuimos acercados. Así que ahora en Cristo Dios nos acerca. Dios nos llama. Porque Cristo fue sentado a su diestra como hombre, siendo hombre, llevando la humanidad al más alto cielo, para allí, combinándola con la divinidad, allí existir y allí consistir el vínculo, la unión por medio de la cual Dios garantiza el cumplimiento de todas sus promesas. Y mira qué promesa es esta. Dice así, versículo número 13 y 14. De ahí en adelante, es decir, después de haberse sentado, esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Versículo 14. Porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. El verbo santificados es un verbo presente, activo, es un verbo participio y eso nos dice mucho. Eso nos dice que el texto hubiese podido ser mejor traducido como para siempre a los que están siendo santificados. ¿Te das cuenta? Entonces, Cristo, ¿en qué consiste esta perfección que por medio de su muerte de cruz, su resurrección y su sentarse a la diestra del trono del Padre garantiza y ofrece? ¿En qué consiste esa perfección? Mira lo que consiste. Versículo número 15. Y nos atestigua lo mismo. En griego dice, y nos atestigua también el Espíritu Santo al decir. ¿Qué cosa nos atestigua también el Espíritu Santo? ¿Qué cosa es lo mismo que el Espíritu Santo nos va a atestiguar? Nos va a testificar el Espíritu sobre aquello que significa ser hecho perfecto a los que están siendo santificados. ¿Qué es eso? ¿En qué consiste esa perfección? Mira esto, dice así. Y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo, porque después de haber dicho, este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor, mira lo que dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones
y en sus mentes las escribiré. Pregunto, ¿no es acaso eso lo que dice el Salmo 40, versículo número 8, que Cristo experimentó? El hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado y tu ley está en medio de mi corazón. ¿No es exactamente eso ahora lo que está sucediendo por medio del Espíritu en todo aquel que está siendo santificado por medio de Cristo? ¿No es el recibir la ley grabada y escrita en la mente y corazón por medio del Espíritu lo que Cristo está haciendo por los que están siendo santificados? ¿No es eso? Entonces, este aspecto del Salmo 40, aparte del aspecto de ofrecer una ofrenda que Dios quisiera y aceptara y que permitiera que nunca más recordara el pecado, esta ofrenda, según el Salmo 40, también logra algo, y es que logra hacer en los que están siendo santificados lo mismo que el Padre hizo en Cristo. ¿Qué cosa? Grabar, escribir la ley de Dios en la mente y corazones de ellos. Es una santificación que la muerte, resurrección y entronización de Cristo garantiza. Cristo garantiza que la ley que estuvo en su corazón ahora esté en el corazón de los adoradores que están siendo santificados por medio de él, como cumplimiento de las promesas del pacto eterno. ¿Te das cuenta? La misma experiencia de él la garantiza y ofrece a los que están siendo santificados. Maravillosa promesa. Bendito sea el Señor. Y por eso entonces dice el texto 17, añade: y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Así que aquí vemos los dos aspectos unidos, inseparables de lo que es la salvación en Cristo. Dios el Padre acepta la ofrenda de Cristo y promete nunca más acordarse del pecado, y al mismo tiempo el Padre, por medio de la ofrenda de Cristo, puede hacer en los que se acercan a Él por medio de la fe en Cristo lo mismo que hizo con Cristo. Puede grabar en los corazones y mentes de ellos su propia ley para que eso les permita la santificación que otorga y hace posible el nuevo pacto, la promesa cumplida del pacto eterno, que es hacernos obedientes por medio de Cristo, cuya presencia purifica la mente, purifica el corazón y graba allí su voluntad. Es una promesa, es la promesa del pacto eterno. Y entonces dice el versículo 18 al 22. Pues donde hay remisión de esto, es decir, donde Dios ha prometido ya no recordarse más del pecado, donde hay remisión de estos, no hay más ofrenda por el pecado. Versículo 19. Así que, hermanos, teniendo libertad, dice la Reina Valera del 60, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, en el griego dice, así que, hermanos, teniendo libertad, teniendo confianza para entrar en los santos, dice el griego, por la sangre de Jesucristo, en pocas palabras, teniendo libertad por la sangre de Cristo para apropiarnos de la presencia gloriosa de Dios en la fe, en el nombre de Cristo. Escuche. Por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne. Aquí hay dos posibilidades. La carne es el velo, o la carne de Cristo es el camino nuevo y vivo. De acuerdo con el mensaje de todo Hebreos y de acuerdo con el mensaje del capítulo número 10, la carne de Cristo, la humanidad de Cristo, entronizada a la diestra del Padre, es el camino nuevo y vivo que Dios nos abrió a través del velo. En pocas palabras,
cuando Cristo se sienta siendo humano glorificado y llevando la humanidad por los siglos de los siglos al trono de Dios, en este hecho se encuentra la garantía de que ahora quienes somos humanos, por medio de la fe en Cristo, podemos aferrarnos del trono glorioso de Dios y recibir todo poder para enfrentar la lucha de debilidades, de tentaciones, de peligros en este mundo. Finaliza entonces diciendo la epístola en el versículo 21 y 22, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, ¿qué podemos hacer? Acerquémonos. ¿Te das cuenta? Dios te ha acercado. Procede, cede, consciente con ello y acércate con corazón sincero, en plena certidumbre de fe. Mira lo que hace Cristo. Purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. En pocas palabras, todo aquello que podía alguna vez ser considerado como impedimento para acercarse a la presencia gloriosa de Dios que estaba velada ahora por la humanidad de Cristo, que fue llevada al trono de gloria, y allí unirnos, allí habiéndonos unidos, humanidad y divinidad por medio de un lazo que jamás será roto. Allí, por medio de ese hecho, Cristo nos abrió el camino para que ahora podamos nosotros acercarnos a Dios y experimentar toda pureza que Cristo ofrece. Todo poder de Cristo para grabar su ley en nuestras mentes y corazones. Todo poder de Cristo para limpiarnos con el agua pura de su Santo Espíritu. Y allí presentarnos limpios y sin manchas delante de la presencia de Dios, garantizando para nosotros la eterna redención, la promesa de la herencia eterna. Habiendo dicho esto y esperando que haya sido para tu crecimiento en la gracia de nuestro Señor Jesucristo, se despide de ti en esta hora tu servidor Manuel Ospino, diciéndote bendiciones. Chao, chao. Nos vemos el sábado.